a todos y a todas, a los visitantes de los países de Latinoamérica que nos acompañan hoy en esta feria, a mis colegas directores de los centros regionales, directores ejecutivos de redes, personal administrativo, docente estudiantil de este centro que nos acoge. Agradecerle a los organizadores de este evento por haberme dado la oportunidad de moderar este panel, que considero que, igual que el resto de los paneles, son de suma importancia. Tratar de entender la relevancia social, la autonomía universitaria y la libertad académica en el contexto de la gestión del conocimiento. Mi nombre es Pedro Antonio Piel Arauz. Actualmente soy el director del Centro Regional Universitario de Occidente en Santa Rosa de Copán, un departamento que hace frontera con El Salvador y Guatemala. Y sin ser experto en lo que los panelistas puedan mencionar, yo quisiera aprovechar, antes de dar las instrucciones de cómo vamos a desarrollar el panel, hacer una pequeña introducción, muy corta. Y después yo voy a explicar cuál va a ser la dinámica y ahí vamos a desarrollar el panel. Yo quisiera empezar a manera de introducción y al mismo tiempo reflexiva, siendo la gestión del conocimiento una función estratégica de la UNAM. Es un proceso que permite administrar y optimizar los recursos humanos y técnicos para asegurar la pertinencia académica y social de los saberes que se producen y se transmiten en la institución, y exige de esta la formulación de políticas y la construcción de estrategias destinadas a definir el flujo de los conocimientos para transformar la sociedad partiendo de sus problemas y necesidades humanas auténticas. En ese contexto, el debate temático sobre la relevancia social, la autonomía universitaria y la libertad académica parte del supuesto que la libertad académica y la autonomía universitaria son condiciones previas para la búsqueda y difusión ilimitada del conocimiento. Se concede a la comunidad académica no solo por su propio bien, sino también a fin de permitir que la universidad cumpla sus obligaciones para con la sociedad. Debemos de tomar en cuenta, adicional a lo que la doctora Rutilda y la doctora Judith nos puedan decir sobre el tema, que la relevancia, la autonomía y la libertad académica se enfrentan a dos importantes motores de cambio en este momento, que son los siguientes, así: un aumento en la demanda de enseñanza superior, y por otro lado, la globalización de los intercambios económicos, financieros y tecnológicos. Con esta breve introducción, yo quisiera leer el currículum de los dos panelistas. La doctora Rutilda Calderón, doctoranda del doctorado en Ciencias Sociales, UNA Honduras, máster en Epidemiología, Escuela Nacional de Salud Pública, Río de Janeiro, Brasil, doctora en Medicina y Cirugía de la Autónoma, certificada en Teología de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, certificada en Diseño, Implementación y Gestión de Proyectos de e-Learning. Actualmente es la vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Médicas, coordinadora de la Unidad de Apoyo Técnico de la Reforma Universitaria, coordinadora del Instituto de Profesionalización Docente y Superación, coordinadora del Programa de Salud de la Comunidad, Departamento de Medicina Preventiva, coordinadora del Proyecto y Programa de Diseño Curricular de la Maestría en Salud Pública, coordinadora del Departamento de Fisiopatología de la UNAM, ha sido coordinadora del Programa de Comunicación Social y asesor internacional de la OPS y OMS, Venezuela y las Antillas Neerlandesas. La doctora Judith Naylor, doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias de la Educación, investigadora adjunta de CONICET.com, sede del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Educación,
Es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Ciencia Social Politizada y Móvil, y para una agenda latinoamericana de investigación orientada a prioridades desde la universidad. Dirige los proyectos UBACIT financiados, la movilización del conocimiento producido por las ciencias sociales en universidades públicas como condición actual de producción intelectual. Proyecto PIP, las actuales condiciones de producción intelectual y sus impactos en la creatividad de los académicos de las universidades públicas argentinas, y PIC, la movilización del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades en las universidades públicas, utilidad, aplicabilidad y pertinencia de un proyecto orientado al desarrollo social. Obtuvo la beca Claxo, Faculty Research Program Internacional del Instituto de Estudios Canadiense. Ha cursado estudios en Ontario, en el Instituto de Estudios de Educación de la Universidad de Toronto, y es miembro de la red IREAPE y red de RECEDU. Quisiera invitar a ambas panelistas a la mesa principal. La dinámica va a ser la siguiente. Cada quien va a tener 10 minutos. Yo les voy a hacer una señal cuando les haga falta un minuto para terminar su intervención. 10 minutos, según lo que está aquí establecido. Posteriormente, después de ambas presentaciones, yo voy a hacer una pequeña relatoría de los temas más importantes, y después, al final, cada uno de ustedes va a tener 5 minutos finales para su intervención final. Como buenos anfitriones, no sé si yo voy a hacer un poco de burocrático aquí, no les voy a consultar. Como buenos anfitriones, yo cedería la palabra a la doctora Judith para que empezara con su presentación. Hola. Bueno, muchísimas gracias por tan calurosa bienvenida, con las banderas, con los bailes, con la música. De acuerdo contigo que nos humaniza y nos vuelve seres completos. Tengo el mismo problema que Julio, tengo 40 diapositivas, pero bueno, las voy a dejar para para que les queden, porque en 10 minutos solo voy a poder plantear algunas ideas. Y una aclaración, no es CONICET.com, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. ¿Sí? Bueno, los 3 temas, que son uno, pero decidí abordarlos por separado, son la relevancia social, la autonomía universitaria y la libertad académica. En primer lugar, la relevancia social surge de la categoría relevance planteada en el Encuentro Mundial de Educación Superior en París, donde también el otro milenio se intentan direccionar las políticas universitarias del mundo entero, y he ahí los problemas y las especificidades de cada una de las regiones. Relevance, buscado en el diccionario, y pueden buscar varios artículos que he escrito al respecto en España, en Colombia, googleando. Relevance es pertinencia. La palabra relevance traducida es pertinencia. Se ha utilizado a partir del 98 en adelante la reiterada, una mirada reiterada a la categoría de pertinencia, que en los últimos tiempos fue cambiando a relevancia. Un tema que me importa mucho es analizar etimológicamente para poder analizar políticamente cuál es cada una de ellas y por qué hoy hablamos de relevancia. Como les decía, esto es un dejo, la pertinencia de la educación superior, como les decía, es un planteo de Michael Gibbons,
que es aquel que plantea, no sé si han escuchado, el modo 2 de producción del conocimiento, es decir, un modo donde el demandante tenga un lugar en la definición de qué es lo que, por ejemplo, las universidades deberían investigar, le hace las empresas, y es una categoría equívoca, es una categoría difícil de comprender y que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. El objetivo central de la presentación de Gibbons y de la pertinencia como tal es, voy a decirlo rápido porque tenemos 10 minutos, ajuste al mercado. ¿Sí? La educación superior, para ser pertinente, debe atender los temas que el mercado demanda de ella. Esto ha generado, como es sabido, algunas reticencias, particularmente en nuestros países latinoamericanos, y en una búsqueda de quienes trataron de desarmar esta categoría y de comprenderla, podemos ubicar a Maragón Plata en Colombia y a otros que definen distintos tipos de pertinencias. Habría un enfoque economicista de la pertinencia, que es el que acabo de describir, y una perspectiva social de la pertinencia, ¿no? Donde la pertinencia de la universidad es política, es social, económica, cultural, y requiere cambios en la educación superior para estar más cerca de la sociedad. Por sociedad se han entendido diversas acepciones, ¿sí? Se la ha equiparado con empresas o se la equipara en otros casos con las mayorías de los excluidos, que son quienes son mayoría en América Latina. Bueno, esto, como les decía, se los dejo. Esto es interesante. El cambio de pertinencia al uso de la categoría de relevancia, justamente porque la pertinencia había tomado este cariz economicista. La relevancia de la política científica, según Bacen, tiene que ver con el sentido caracterizado por el fomento de la participación de actores, que es lo que decía el doctor Fernando Casas de Guatemala recientemente, la participación de actores usualmente discriminados de los procesos de formación de las agendas políticas. ¿Quiénes son? Si son los eruditos, las élites o los iluminados universitarios los que definen, o los iluminados en los gobiernos, los que deciden cuáles son los temas prioritarios para las universidades, o si ésta debe entablar diálogo con actores que han sido usualmente discriminados. Recientemente, en el caso que más conozco, que es el caso argentino, ha salido un documento en el año 2014 donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que para nosotros se inaugura en el 2007, antes a los científicos nos habían mandado a lavar los platos, nos han escuchado esa definición de lo que fue el neoliberalismo en Argentina. Se define el criterio de relevancia y el criterio de pertinencia de manera distinta. Entonces, el criterio de relevancia sería el estrictamente político, en sentido amplio, que califica los proyectos de I+D. Por otra parte, pertinencia tendría que ver con la capacidad para resolver un problema identificado, ¿no? Son distintas definiciones que nos tienen un sentido cuando las usamos, por eso vale la pena pensarlas antes de aquello. La segunda categoría que nos proponen, ya se me queda el tiempo, pero voy a la segunda categoría, que es la de autonomía universitaria. Y hay aquí un aspecto central que diferencia a otras instituciones de educación respecto de la universidad. En ninguno de los niveles educativos, tampoco en el nivel de educación superior no universitaria, ni en las tecnicaturas y demás, no sé, en el caso hondureño si están todas incluidas en la universidad, en nuestro caso no, en Brasil tampoco, la autonomía es exclusiva de la universidad. ¿Qué significa autonomía? Según Weber, es
la cualidad o estado de independencia y libre autodeterminación. Es decir, la universidad como autónoma tiene la capacidad de generar sus propias reglas, sus propios estatutos y su forma de organización, así como sus contenidos prioritarios. Y la capacidad que tiene un ente para darse su propia ley y regirse por ella. Por ello, las universidades, las fuerzas policiales, como sé también que ocurre en este país, tienen prohibida la entrada al espacio universitario y por más que los gobiernos diferentes han intentado direccionar las políticas universitarias, las universidades autónomas pueden ejercer ese grado de autorregulación. Sería para otros autores una forma superior de descentralización política cuando se traduce el reconocimiento de la entidad autónoma de la facultad de darse sus propias normas fundamentales. Es el ideal regulativo de la universidad que debe tender como un estadio definitivo. Y aquí podríamos plantear dos tipos de analogías. La primera sería la libertad negativa y por otro lado la libertad positiva. La libertad negativa tendría que ver con la ausencia de coerción externa, como la que acabamos de describir, y la libertad de enseñanza e investigación en el sentido de independencia de la autoridad extraacadémica. Otros tipos de autoridades que existen en los estados. La autonomía en sentido académico es el hecho de que los profesores son elegidos por concurso. En distintos periodos históricos, en Argentina hemos tenido muchos periodos de intervención, los profesores eran designados y fueron designados en algunos casos por el propio Poder Ejecutivo Nacional. La universidad, al poder garantizar concursos públicos al cual debiera poder acceder cualquier profesor, cualquier persona, eso es una forma de autonomía en el sentido académico. La otra analogía sería la libertad positiva contra la negativa, es decir, como análoga al cogobierno universitario. Es decir, es a partir del cogobierno universitario que la universidad autónoma ejerce su libertad positiva. La autonomía, en sentido político, justamente es esta cuestión ligada a la libertad positiva, que es el gobierno como cogobierno. Cogobierno de profesores, estudiantes y graduados, en distintas proporciones según los casos. Hay una categoría que hemos trabajado con un amigo argentino-canadiense que se llama Daniel Chugurensky, que es la categoría de heteronomía. La heteronomía tendría que ver con estar sujeta a un control externo y a la subordinación y ley y dominación de otros. En el caso concreto del financiamiento, esa es una de las formas del control externo. Y por otro lado está la cuestión muy interesante de entrarle al hecho de que las universidades son autónomas pero no son soberanas. Es decir, soberano es el Estado, en tanto ente superior, que puede ejercer un poder de sujeción. Hay dos tipos de sujeciones: la directa, con una normativa que la regula, como las leyes de educación en algunos casos. Nosotros, por ejemplo, en el año 1995 fue la primera ley de educación que tuvimos en nuestra historia, y las universidades existen en Argentina desde hace 400 años. Y por otro lado, la sujeción indirecta, es decir, por abogo financiero. Abogo financiero, de manera indirecta estoy ejerciendo la heteronomía. Las 10 características que Daniel Chugurensky establece sobre la heteronomía, en el caso inglés son 10C. Cuando uno las traduce, las C se desarman. Pero, ¿cuáles son las características de la heteronomía que caracterizaron las universidades a partir del neoliberalismo? La promoción de las universidades privadas, el arancelamiento, los programas orientados al cliente, la racionalidad corporativa, el incremento de contratos con la industria, la flexibilización laboral de los docentes y profesores, el crecimiento de la prestación de servicios a terceros, recortes en el financiamiento público, condicionamientos especiales en el repartimiento de fondos e intentos de estandarización y coordinación y control de políticas universitarias desde los ministerios.
Uno antes, ahí va. Este es el dibujito más lindo que encontré, perdón, está medio feo, pero es una torre de marfil. No sé si se nota, pero bueno, ahí es como una torre de marfil o torre de cristal o Ivory Tower. Eso es la visión confundida de la universidad, que es la idea de la autonomía como endogamia. Yo me encierro acá, lo que pasa afuera no me incumbe, no es mi deber pronunciarme respecto de las injusticias de la afuera, las veo, yo igual acá estoy cuidado. Eso ha sido un error histórico de la mala interpretación de la autonomía. He aquí un diario que tomé en el año 2009, acá mi amiga Ivaniz por ahí se lo recuerda, un jornal de la universidad allí en Brasil, donde Cristóbal Buarque dice: quiero radicalizar la autonomía universitaria, es decir, no es necesario, o más bien es necesario, para poder generar cambios, transformaciones sociales, la autonomía universitaria. No es este encierro, sino que es justamente la autonomía universitaria la condición de posibilidad para la transformación. Y por último, el último de los temas es la libertad académica analizada desde Derrida en un texto denominado La Universidad sin Condición, que también lo pueden acceder libremente, está en internet. ¿Qué plantea Derrida en torno a la libertad académica? Que los profesores tenemos un compromiso declarativo, es decir, nos tenemos que debemos manifestarnos, debemos profesar, por eso somos profesores, plantea Derrida. ¿Y cómo lo hacemos? Como una profesión de fe, como que creyéramos en algo. ¿En qué? Creemos en la universidad, creemos en las humanidades del mañana y creemos en nuestra capacidad de la palabra. Es un poco, ¿no? Extraño. La libertad académica, dice Derrida, es una libertad incondicional de cuestionamiento y proposición. No puede tener condiciones para poder cuestionar y proponer ambas cosas, que no son lo mismo, y encontrar el mejor acceso a un nuevo espacio público transformado por unas nuevas técnicas de comunicación, de información, de archivación y de producción del saber, como nos planteaba Julio recién, todas estas tecnologías al servicio de algo, porque son meras herramientas. Otra categoría ligada a la libertad académica es el principio de resistencia incondicional. La universidad sin condiciones, dice él, la verdad no existe. De hecho, como demasiado bien sabemos, pero en principio, de acuerdo con su vocación declarada en virtud de su esencia profesada, esta debería seguir siendo el último lugar de resistencia crítica y más que crítica frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Como lo manifesté, como también lo manifestaron mis compañeros, no es que la universidad es el espacio privilegiado del pensamiento, pero es un buen espacio para pensar, junto con otros. La libertad académica también se vincula con el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y experimentación del saber, sabiendo que no necesariamente sea verdad. Y el derecho a decirlo públicamente, el poder expresarse. Todas las personas que están aquí tienen mucha llegada a mucha gente y es su obligación, según Derrida, expresarse y decirlo públicamente. Dice él, hacerse cargo de las tareas de deconstrucción, empezando por la historia y por los propios axiomas, y el derecho, dice él, de hacerlo afirmativamente y performativamente. ¿Qué es esto de performativamente? Es decir, produciendo acontecimientos. Por ejemplo, escribiendo y dando lugar, lo cual hasta ahora no dependía de las humanidades clásicas o modernas, a obras singulares. Es decir, debe ser un espacio performativo ligado a la palabra. La palabra genera acción y transformación, no solamente en tocar la materia.
También plantea la universidad debería por lo tanto ser también el lugar en el que nada está a resguardo de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinada de la democracia, ni siquiera tampoco la idea tradicional de crítica como crítica teórica, ni siquiera la autoridad de la forma cuestión del pensamiento como cuestionamiento. Bueno, voy a adelantar porque ya no estoy tomando mucho más de mi tiempo. Entonces dice, ¿y qué le pasa a la universidad? Y sí, dice, se rinde, la verdad que a veces se rinde, se vende, se expone a ser ocupada, tomada, vendida, dispuesta en convertirse en una sucursal de consorcios y de firmas internacionales. Y esto México tiene bastante experiencia porque han comprado varias universidades mexicanas, dado que el Tratado de Libre Comercio así lo permite. ¿En qué medida la organización de la investigación y de la enseñanza debe ser sustentada, es decir, directa o indirectamente controlada, digamos, con un eufemismo, patrocinada, con vista a intereses comerciales e industriales? Y voy a responderlo cada uno. Voy cerrando. ¿Cuál es la postura de Derrida en torno a esta cuestión de la soberanía? Dice, ¿puede la universidad afirmar la independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor a saber, de tener, debido a la abstracción imposible de esta soberana independencia, que rendirse y capitular sin condición para permitir que se la tome, se la venda a cualquier precio? Y ahí plantea que el valor de la soberanía universitaria está en plena descomposición justamente por todos los ataques actuales a la autonomía universitaria y a la libertad académica también. Si no, le pueden preguntar a los colegas colombianos que están teniendo que exiliarse en distintos países, profesores universitarios. En medio de la tormenta, para ir cerrando, que amenaza hoy a la universidad, y dentro de ella a unas disciplinas más que a otras, esa fuerza de resistencia, esa libertad que uno se toma de decirlo todo en el espacio público, tiene su lugar único y privilegiado en lo que se denominan las humanidades, cuya definición convendrá afinar, construir y ajustar, más allá de una tradición que también hay que cultivar. Pero ese principio de incondicionalidad se presenta en el origen y por excelencia en las humanidades, que lo hemos discutido. Vamos a pasar rápido con esto. Bueno, yo les dije que profesar, según Derrida, viene del profesor, viene de profesar. ¿Qué significa profesar? Al precipitar estas cuestiones que recuerdan a sí mismos unos deseos virtuales tomados por realidades, como mucho unas promesas apenas serias, parezco profesar una fe. Profesar es comprometerse declarándose, brindándose como, prometiendo ser esto o aquello. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es prometer. Bueno, esto se los dejo. Con la resistencia incondicional sobre la que ya hablé. Y lo último que querría plantear antes de cerrar es recordar algunos aspectos del nacimiento de la libertad académica y de la autonomía universitaria en América Latina, que tuvo su origen en la Universidad Nacional de Córdoba en la reforma de 1918, que en el caso europeo tuvo que esperar unos 50 años, ¿sí?, para que se pensara algo parecido. También les dejo las características de la reforma universitaria y por último este hermoso dibujo que en el festejo de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba muestra un poco cuáles fueron las luchas que se dieron en estos casi 100 años que se van a cumplir en el año 18, con gobierno, autonomía, laico libre, universidad pública, gratuidad y todas esas cosas que hemos salido a ganar. Gracias. De nuevo, buenos días a todos y todas, y realmente en las
posición de nuestro vicerrector y ahora de Judith, creo que lo que decíamos en la inauguración de un espacio de aprendizaje, de intercambios, se inicia tempranamente en esta feria internacional. Como es un panel, la técnica implica abordar el mismo tema desde diferentes perspectivas. En este caso, mis referentes para la participación fundamentalmente es el debate y la praxis, es decir, la teoría y la práctica integradas que se viene dando alrededor de estos temas desde el Consejo Superior Universitario Centroamericano, o SUCA, que integra a las 21 universidades públicas y autónomas de Centroamérica, porque, por ejemplo, en el país tenemos universidades públicas que no son autónomas, por ejemplo, la Universidad de la Defensa, que depende directamente de la Secretaría de Defensa, o la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, que es una institución de educación superior que depende de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y donde todas sus autoridades son nombradas por los ministros correspondientes. Entonces, de las 6 públicas, tenemos 3 que no son autónomas, la otra es la Universidad Nacional de la Policía. De tal manera que de las 6, solo la Nacional de Agricultura, la Universidad Pedagógica Nacional y la Nacional Autónoma somos miembros del SUCA. Y como les digo, ha sido un tema de mucho debate en el SUCA en los últimos 10 años. Si entramos a la página web del SUCA, hay por lo menos 4 relatorías de encuentros centroamericanos que fueron dedicados a este tema, lo cual en parte se debe a que en la región centroamericana las universidades con alguna frecuencia son objeto precisamente de intentos o a veces de concreciones que lesionan estas 3 dinámicas universitarias, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva de los debates, de las reflexiones, pero también de las acciones y estrategias propuestas del SUCA, es que voy a realizar mi intervención. Un primer punto sería que la relevancia social, la autonomía universitaria y la libertad académica signan, es decir, marcan la historia de desarrollo de nuestras universidades. Me atrevería a decir en América Latina, quizás en el 18, en Córdoba no hablábamos de relevancia, creo que Judith nos ubicó muy bien cómo históricamente se fue desarrollando esta categoría, es reciente, pero ya en muchas de las reivindicaciones de Córdoba, de una u otra manera, se daba una connotación a lo que hoy llamamos relevancia social, es decir, una universidad al servicio del pueblo, una universidad vinculada estrechamente con las aspiraciones de dignificación de la vida de las poblaciones. Entonces, ya con otros conceptos, con otras categorías, de igual manera la autonomía, bueno, lo acabamos de ver en la caricatura, es una reivindicación central de la reforma de Córdoba, pero también de todas las reformas universitarias que se han dado en América Latina, y aquí incluso en algunos debates con universidades europeas uno identifica que para Europa la autonomía es otra connotación completamente diferente. En cambio, en América Latina y en Centroamérica la connotación principal de autonomía es fundamentalmente política, no tanto académica. Quizás lo académico viene posteriormente, pero la reivindicación o la categoría de autonomía universitaria en América Latina tiene esa connotación fundamentalmente política. En cambio, en Europa es una connotación más académica, en el sentido de un espacio para que se presenten y se debatan y se defiendan públicamente las diferentes escuelas de pensamiento, etc. En cambio, en América Latina la autonomía, o sea,
tratar de que la universidad no esté subordinada ni sujeta a los diferentes tipos de poder, ¿verdad? En general. Ayer eran quizás más los poderes dictatoriales, hoy son más los poderes empresariales, pero al final esa búsqueda de que la universidad mantenga, defienda, profundice su identidad universitaria frente a estos poderes que buscan subordinar la universidad a él. Y la categoría también de libertad académica, que quizás inicialmente y en Córdoba se traducía más como libertad de cátedra, pero que también en el proceso de desarrollo de la Universidad Latinoamericana ha ido, sin perder esta primera idea central de la libertad de cátedra, se ha ido ampliando, ¿verdad?, hacia otros ámbitos. Por ejemplo, Carlos Tunerman, uno de nuestros académicos más sólidos centroamericanos, nicaragüense, fundador de mucho de lo que hoy tenemos en el SUCA, tiene dentro de sus últimas publicaciones precisamente uno dedicado al tema de autonomía y libertad académica, y Carlos Tunerman dice, claro que la libertad de cátedra, bien entendida, sin estas también utilizaciones más en función de agendas, muchas veces de grupos gremiales, etc. Dice, pero hoy la libertad académica toca, por ejemplo, lo relacionado con la ética de la investigación, que a su vez debe vincularse con una ética para el desarrollo de nuestros países. Entonces, como ya no es solo en la individualidad de la libertad de cátedra, el profesor en ese acto educativo con sus estudiantes, sino también tocando nuevos ámbitos relacionados ya con una libertad académica para contribuir a mayores libertades colectivas dentro de cada uno de nuestros países. En esa línea que decía Carlos Tunerman ya nos plantea. De tal manera pues que todas estas categorías tienen un proceso de construcción histórica, pero también social, porque si bien es cierto, por ejemplo, en nuestra propia universidad decimos, y así lo creemos, que durante casi 3 décadas perdió autonomía, ¿verdad?, en el sentido que los grupos de poder político, sobre todo, eran quienes decidían el qué y el para qué de la universidad, pero aún en ese periodo hubo un proceso de vinculación de la universidad con la población, con los diferentes grupos de sociedad civil del país, y también un vínculo muchas veces no a favor de la autonomía ni de la libertad académica con el propio Estado o gobierno o los gobiernos del momento, pero siempre ha habido ese proceso de construcción histórica y social de las 3 categorías. Es decir, no es la universidad en sí misma que las ha desarrollado, sino en este permanente vínculo con la sociedad y con el Estado. Un segundo punto que quiero abordar es que hoy y a futuro estas 3 categorías, por lo menos desde Centroamérica y desde Honduras, necesitan una relectura. Es decir, creo que no podemos quedarnos en un ejercicio nostálgico que a veces lo hacemos de la reforma de Córdoba de 1918. Nosotros mismos como universidad iniciamos en el 2005 con la nueva ley orgánica de la universidad un proceso de reforma universitaria que yo diría muy acertadamente la comisión de transición que lideró esos 3 primeros años del proceso
decidió ya no seguir hablando de la cuarta reforma, de la quinta reforma, de la sexta reforma, sino que la reforma universitaria sea un proceso permanente, porque si existe esa dinámica de vinculación con la sociedad, no podemos estar haciendo artificialmente periodos de reforma, sino que habrá que estar reformando aquello que la sociedad y el desarrollo del país así lo requiera. Por eso ya no hablamos de la cuarta reforma, hablamos de la reforma universitaria, precisamente para ir asumiendo progresivamente que la reforma es permanente. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, escucho a Judith y dice, bueno, hay algunos autores que plantean que un ejercicio de autonomía es que los profesores sean elegidos por concurso. Yo diría, nuestra universidad quizás ha ido más allá. Las autoridades somos elegidas por concurso público de oposición, y un concurso público centroamericano, o sea que el rector, los vicerrectores, los decanos, los directores de centros regionales pueden ser centroamericanos. Y de hecho, cuando se abren los concursos públicos en la página web del SUCA, se convoca a todos los académicos centroamericanos a que se presenten a los concursos de oposición por mérito. Creemos que somos como un caso casi único en América Latina, y surge la pregunta, bueno, teníamos más autonomía cuando eran elegidas las autoridades por votación de un cogobierno, o hemos ganado grados de autonomía con un proceso público que ha ganado grados también progresivos de transparencia, etc. Creo que hay algunas investigaciones tratando de dar, pero surge la pregunta, ¿verdad? Si no será también otro espacio de autonomía que se ha ganado dentro de lo que es la gobernanza o la gobernabilidad de la universidad. Entonces, ¿por qué el punto de la necesaria relectura, por lo menos en Centroamérica, está claramente definido? Primero, porque enfrentamos unos estados cada vez más debilitados. Consideramos que después de la oleada neoliberal que sacudió fuertemente región andina, cono sur, tardíamente llegó la oleada neoliberal a Centroamérica. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita debatiendo, y creo que sí se logró abrir un espacio con el presidente de la República, un anteproyecto de ley de protección social. Lo que Brasil hizo en el 88, lo que Colombia hizo con la ley 100 en el 93, cambiar todas las reglas del juego de la protección y de la seguridad social. Y cuando vemos el anteproyecto, un 80% es una mala copia de la experiencia colombiana, que ya va a su tercera reforma de la ley de protección social, en donde el eje central es lo que llama la ley la descentralización, que es transferir a ONGs y a entes privados la prestación no solo de los servicios de salud, sino de todo lo que es protección social, desde préstamos para vivienda, los seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Es una expresión más de un Estado que a partir del 90 se debilita, y me imagino que Fernando tendrá también historias similares en Guatemala, en Costa Rica, que ha sido el modelo de Estado. Lo vemos también como el debilitamiento del Estado costarricense es progresivo. Entonces, frente a ese Estado, la autonomía reivindicó mucho en su momento la libertad de la universidad frente al Estado o el gobierno como poder. Pero entonces también hoy estamos viendo que parte del ejercicio de la autonomía universitaria en Centroamérica pasa por contribuir desde las universidades al fortalecimiento de la institucionalidad pública. Es un desafío grande
en Centroamérica por lo menos, cómo la universidad contribuye a fortalecer una institucionalidad pública que se nos va de las manos, ¿verdad? Las empresas estatales de telefonía, de electricidad, de agua, todo puesto al mercado, al mejor postor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la universidad hace gestión del conocimiento para buscar fortalecer la institucionalidad pública? A través de la formación de los liderazgos técnicos, a través de los estudios que sustenten políticas públicas de beneficio colectivo. Entonces, tenemos ahí un escenario que nos plantea desafíos importantes y que forma parte del ejercicio de la autonomía universitaria y de la libertad académica de hoy en la Universidad Centroamericana. Tenemos también una Centroamérica altamente conflictiva. Están ustedes, duele decirlo, en el país más violento del mundo, que no está en guerra, aunque hemos bajado la tasa de homicidios, creo que ahorita está en 78, dijo el ministro de Seguridad, pero para no estar en guerra estamos. Entonces, eso es parte de una conflictividad social creciente, en donde también entonces el ejercicio de autonomía y de libertad académica no es absoluto, como lo planteaba Judith. Tenemos unos referentes de país, de sociedad, que nos imponen los límites, sin negar, por ejemplo, que la investigación, lo decía el vicerrector, es un ejercicio de creatividad, pero en un país de recursos escasos, la creatividad individual, me atrevería a decir, quizás debería de estar subordinada al bien colectivo, al bien común. O sea, no se trata de que yo, investigadora universitaria, tenga mi tema de interés personal y lo quiera trabajar. Ok, hágalo. Pero que los recursos institucionales de la universidad tienen que estar alrededor de ejes y de temas estratégicos relacionados, en el caso de Centroamérica, por lo menos Guatemala, El Salvador, Honduras, con temas de seguridad, con temas de hambruna, con temas de vulnerabilidad ambiental, con temas de gobernanza, ¿verdad? Entonces, también esas autonomías y esas libertades tienen que tener como límite esas realidades de país, esos referentes de problemas y necesidades prioritarias de la población. Y la otra razón de por qué planteamos una necesaria relectura de estas tres categorías es porque estamos enfrentando un escenario de fragmentación del poder en todos nuestros países. Es decir, prácticamente Honduras, Costa Rica, El Salvador, en los últimos 10 años tienen una emergencia, por ejemplo, de nuevos partidos políticos, de nuevos poderes. Nuestro Congreso Nacional, por primera vez en la historia republicana, tiene en el Congreso Nacional, ¿cuántas bancadas? Siete bancadas, ¿verdad? Y donde el partido de gobierno no tiene la mayoría absoluta, por lo menos para cierto tipo de leyes. Igual lo vimos en El Salvador, ¿verdad? Como un grupo guerrillero transformado en partido político, está ya en su segundo gobierno. Guatemala enfrenta situaciones similares, quizás Nicaragua se sale un poco de este escenario, pero la dinámica de fragmentación del poder también nos lleva a esta necesaria relectura de la autonomía, de la libertad académica, fundamentalmente. Un tercer punto es, tal vez, Judith hacía referencia a la discusión teórica en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que se dio una en el 98 y la otra en el 2009. Pero yo quiero hacer referencia a la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y Caribe, ¿verdad? La llamada CRES, que son contenidos, diría yo, bastante diferentes de los de la Conferencia Mundial, y donde un tema central para América Latina y el Caribe, y lo trabajaron como integrados, es
calidad, pertinencia y equidad. Creo que la conceptualización de pertinencia en la CRES difiere mucho de la de Lyon que predominó en el debate en la Conferencia Mundial de París del 2009, y donde el planteamiento central es que debemos superar el riesgo de caer en un debate calidad versus equidad y versus pertinencia, que a veces se nos plantea, sobre todo desde el neoliberalismo, esa disyuntiva: o ganamos calidad, o ganamos equidad, o ganamos pertinencia, como que si fueran conceptos y prácticas antagónicas, siendo que por lo menos el planteamiento de las CRES fue: en América Latina tenemos que hacer un abordaje integrado, complementario, sinérgico de esas tres categorías, ¿verdad? Entonces, a veces nos preocupamos mucho, y creo que es válida la preocupación, por estar en los rankings, ¿verdad? En los rankings CIMADO. Creo que en el de Beijing todavía no aspiramos en Centroamérica, porque premios Nobel de la Paz sí tenemos, y de literatura, pero en medicina o en química todavía estamos muy distantes. Tal vez Costa Rica en unos 20 años podría llegar a tener, me atrevo a decir, pero el resto de... Entonces, la preocupación de la calidad es válida, pero calidad sin equidad. El vicerrector daba las estadísticas de país. Nosotros la cobertura de educación superior con las 20 universidades es de 15.7 de la población entre 18 y 24 años. Y es una cobertura que no se ha movido en 15 años, es decir, tenemos 15 años informando que esa es nuestra cobertura, aunque tenemos mayor número de universidades. Y el promedio en América Latina es de 34% de esa población entre 18 y 24 años, o sea, tenemos menos de la mitad del promedio de América Latina. Entonces hay un problema serio de equidad en el acceso, en la cobertura, y también, como no investigamos, como no generamos conocimiento, como no nos aproximamos al conocimiento autóctono que mencionaba Fernando, entonces también el tema de pertinencia es un desafío, ¿verdad? Pero el llamado desde el SUCA y el compromiso de los rectores del SUCA es un abordaje integrado y complementario y sinérgico de las tres categorías: calidad, pertinencia y equidad, porque de poco nos serviría aparecer en los rankings mundiales si no estamos gestionando conocimiento para los problemas colectivos y si no estamos mejorando estos índices de cobertura, de acceso, atendiendo necesidades especiales, teniendo políticas cada vez más incluyentes para la educación superior. Y finalizo con una reflexión tomada de Zoran Trupek. Zoran Trupek es un croata que con David Crocker ha trabajado muchísimo el tema de ética del desarrollo. Tuvimos la fortuna que fue el coordinador de nuestro doctorado en Ciencias Sociales aquí en la universidad durante algunos años antes de volver a Croacia, y él trabajó mucho sobre lo que llama la categoría de la composibilidad. Es decir, que el desarrollo, un futuro diferente, un bien común, una transformación social, solo es posible cuando lo hacemos con otros y otras. Y creo que en el caso de los temas de relevancia social, autonomía universitaria y libertad académica, yo traduciría, con permiso de mi profesor Zoran, con posibilidad a humildad académica. Es decir, lo que se planteaba en la primera reflexión, de que la humildad necesaria para entender que la universidad sola, encerrada en la cúpula de cristal que nos mostraba Judith, muy poco hará para continuar defendiendo y conquistando cada vez
mayores grados de autonomía universitaria y de libertad académica. Tenemos que entender que eso solo va a ser posible cuando reconozcamos que necesitamos de otros y de otras para lograrlo. Muchas gracias. Siendo el tiempo el peor enemigo que tenemos en eventos como este, que son tan ricos, yo creo que a veces es necesario extender un poco los espacios de participación de gente tan preparada como esta y otras que vienen dentro del programa. Creo que es necesario abrir ese tiempo, que aunque sepamos que tenemos que cumplir, estas oportunidades no se presentan todos los días, ¿verdad? Yo voy a ser muy puntual, es tanto lo que dijeron ambas, pero al mismo tiempo tan interesante que yo estaba anotando casi todo y había cosas que no anotaban, pero yo creo que la manera en que ambas abordaron esos tres temas me llama mucho la atención, y es el hecho de que en el caso de la doctora lo aborda más de una parte conceptual, pero tratando de ir un poquito más allá del concepto, ¿verdad?, de esos tres temas, mientras que en el caso de la doctora Rutilda, con su vasta experiencia, lo trata de aterrizar al vivir diario de una universidad pública como la nuestra. Y yo creo que eso es lo que me ha llamado la atención de este panel. Y hay cosas interesantes, por ejemplo, en el caso de la doctora, el hecho de decir que la relevancia social tiene que ver mucho con el asunto del mercado. Cómo lo que hacemos como universidad tiene realmente un impacto social en la población. Eso me llamó mucho la atención. El tema de la autonomía, que la doctora Judith lo plantea también, en el sentido de que y nosotros como universidad lo hemos vivido en los últimos años, cuando el poder político quiere que la universidad vuelva a hacer lo que era el pasado, y que gracias a los que formamos parte de esta gran familia de la universidad estamos luchando día a día porque eso no se haga una realidad y volver al pasado. Pero me llama la atención algo, y es el tema de que si bien como universidad nosotros podemos luchar hombro a hombro y día a día por ser autónomos, pero yo creo que esa autonomía universitaria tiene que ser excluyente y promover cohesión social por parte de todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque como universidad nos debemos a la sociedad, y más si somos universidades públicas. Y yo creo que me llama la atención ese tema de ir más allá de simplemente pelear el derecho de organizar, dirigir, evaluar, coordinar la educación superior de un país, pero yo creo que también ese proceso tiene que contemplar una inclusión fuerte de todos los sectores en esa autonomía, porque si no es una autonomía encajada en las cuatro paredes, y la doctora habla y lo hace con mucho conocimiento, muestra de eso es mi persona. La autonomía de la universidad ha ido más allá, ¿verdad? Por el hecho, yo soy panameño, yo tengo muchos años de vida aquí en Honduras, yo concursé, ¿verdad?, en concurso público, ¿verdad?, concursé por mérito, así como lo decía la doctora. Entonces nuestra autonomía siento que va más allá del simple hecho de pelear el 160 que está en la Constitución. Yo creo que eso es muy bueno. El tema de la libertad académica, me parece interesante la manera en que la abordan ambas. O sea, el concepto que nosotros tenemos de libertad académica es como docente que nosotros podemos dar la cátedra como nosotros queramos. Yo creo que el concepto que manejan ambas me llama mucho la atención por el hecho de que la doctora dice, bueno, es expresar lo que siento y lo que pienso, pero al mismo tiempo no simplemente decir lo malo, sino decir lo bueno y construir para mejorar. Porque a veces uno exige libertad para poder expresar lo que siente y piensa, pero muchas veces ese pensar y el sentir no contribuye a que las cosas cambien y mejoren, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tema de libertad académica me parece interesante, ir más allá de del hecho de decir qué voy a dar y cómo lo voy a dar. Lo que mencionó la doctora Rutilda, de todo lo que mencionó hay una cosa que me llama y voy a enfocar la reflexión, y es el hecho de que es necesario que esos tres temas se haga una relectura de los mismos, porque bien es cierto, no podemos quedarnos con conceptos, porque todo evoluciona, todo cambia,
¿verdad? Si no, entonces no podemos hablar de gestión del conocimiento. Y me llama mucho la atención el hecho de que ella trata de entrelazar ambas posiciones, pero trata de entrelazar algo que para mí me llama la atención. Es cómo generar conocimiento tratando de abordar estos tres temas de manera integral y no por separado. Hubo una jornada en San Pedro donde yo participé y me pidieron que como centro regional dijera cuál era mi visión de los telecentros, que es una modalidad virtual que tenemos nosotros aquí, en términos de cohesión y equidad, ¿verdad? No podemos hablar de equidad si no hay pertinencia y calidad, ni podemos hablar de calidad y equidad si no hay pertinencia o relevancia social. Entonces yo creo que ese es el tema, me parece que la doctora lo aborda muy bien. El entender la libertad académica, el entender la relevancia social y el entender la autonomía universitaria debería de tener un propósito fundamental, y es que como universidad debemos promover el cambio en la sociedad, ¿verdad? Porque ser autónomos y no generar cambio, tener libertad de poder decidir qué ofrecer, cómo ofrecerlo, y decir que tenemos algo que impacta socialmente, y si eso no genera cambio como universidad, yo creo que no estamos generando conocimiento nuevo. Yo con esto me quedo, y solo les voy a dar 2 minutos a cada una para que puedan decir las palabras finales, y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este panel. Bueno, he aprendido de Rutilio, realmente lo felicito por acceder a sus cargos directivos por concurso en el Parlamento, algo así. Sí, en el caso de los profesores, que tenemos los cargos directivos que por lo general suelen responder a la línea política de la cabeza, que también tiene dificultades en la democratización de las elecciones de rector, y eso ha sido un tema bastante interesante porque son los órganos colegiados los que lo eligen y hay una mediación muy grande hasta que se llega a los gobiernos universitarios. Voy a decir una palabra recuperando lo que Rutilio planteó, que es la idea de la orientación hacia el bien común. Me parece que el faro, el eje orientado al bien común y a la denuncia de cuestiones tan tremendas que en la ciudad de Buenos Aires también están queriendo aplicar esa política neoliberal de quitarle al Estado por supuesta ineficiencia la centralidad de la gestión pública y pasárselas a pequeñas ONG que algunas tendrán muy buena voluntad, pero otras son restringida, y la verdad es que lo que le podemos traer de Buenos Aires del sur, tanto Miriam desde Bolivia, Iraní desde Brasil, yo y otro, y bueno, hay que hablar de Cuba, que nunca ha tenido otra cosa que no sea lo público, es que después de haber privatizado todo lo que se pueda imaginar, hasta nuestras almas, nuestro conocimiento y nuestra cultura, venimos de un proceso de reversión de muchas de esas cuestiones y de reestatización y de recentralización en el Estado y de más Estado, pero no un Estado, no el Estado represor, no el Estado asesino, como conversábamos con nuestros amigos mexicanos, que aquel Estado que entrega a 43 estudiantes a los narcos para que los maten y no los encontremos, sino a un Estado al cual debemos luchar por acceder a él, como decía Gramsci, que por algunos fue malentendida su concepción de sociedad civil. La cuestión es apropiarse del Estado y luchar porque lo público sea, y nuestro rol en la universidad sea la orientación hacia el bien común.
sí, tratando de ver cómo vincular la primera presentación con la que nos ha correspondido, creo que hay dos elementos de los que planteaba Julio Raudales que apuntan directamente a este ejercicio de ganar grados crecientes de relevancia social o pertinencia, de autonomía y de libertad académica. Uno es cómo, y entramos al cómo que preguntaba Fernando, cómo posicionar la universidad y la educación superior en las agendas de prioridades de los decisores de país. Creo que ahí hay un punto crítico que por lo menos a nivel del SUCA se empieza, estamos organizando el Congreso Centroamericano que reúne a todas las universidades miembros del SUCA, vamos a ser anfitriones. Nuestra rectora es socióloga, su línea de trabajo es en el tema de seguridad, la gobernabilidad, democracia, y se está planteando este tema, ¿verdad? Cómo realmente la universidad con otros, como decíamos desde el principio de composibilidad, se incide para posicionar la educación superior y la universidad en esa agenda de prioridades. Por ejemplo, toda Centroamérica la prioridad en educación es primaria, quizás en parte por las bajas coberturas, aunque hemos mejorado, y media, que es la que muestra a nivel centroamericano, en promedio, si no me equivoco, en Centroamérica es bajísima, de 35% de jóvenes en educación media. El promedio de escolarización en Centroamérica es de 7 años. O sea, no llegamos a los 8 que dicen los Banco Mundial y BID, que es para romper el círculo generacional de pobreza. Ahí creo que hay un punto clave. ¿Por qué? Por lo que señalaba Judith del estrangulamiento presupuestario. Una manera de limitar la autonomía, de limitar la libertad académica y de limitar la búsqueda de pertinencia es el estrangulamiento presupuestario. Y lo estamos viviendo. Nosotros ahorita estamos en un proceso fuerte, los directores que están aquí lo saben, y las directoras, de que se nos está recortando para el próximo año el 26% del presupuesto de este año. A nosotros la Constitución nos otorga solo para la autónoma el 6% del presupuesto general de ingresos de la República, libre de donaciones. O sea, es un derecho, una conquista, pero que está en riesgo. Entonces, claro, cuando no hay presupuesto, entonces no hay para investigar, no hay para innovar, no hay para tener estos espacios de debate, de reflexión, de generación, de gestión del conocimiento. Entonces sí creo que ahí tenemos un desafío importante que incide directamente en el ganar esos grados crecientes de autonomía y de libertad académica, porque también nos puede pasar lo que ya pasó, por ejemplo, en Nicaragua, con centros de alto nivel de investigación que ante la falta de presupuesto empezaron a venderse al mercado con agendas que poco tienen que ver con problemas prioritarios de país. Y la segunda idea es también cómo la universidad en general construye esos necesarios vínculos con esos otros que también están haciendo gestión del conocimiento en función de ese bien común. O sea, porque tenemos en el país y en Centroamérica esos otros que tienen, pero muchas veces por desconfianzas históricas o en aras de mantenernos en la Torre de Marfil, miramos muy poco a esas otras. Un aliado clave en Centroamérica, no sé si Fernando lo compartirá, por ejemplo, son los municipios.
Sin embargo, muy poco la universidad se sigue pensando muy en el ámbito general. Entonces, empezar a ver esos espacios particulares y locales creo que es fundamental. Estamos aprendiendo. La política de redes regionales creo que es una estrategia para que nuestros centros regionales tomen el desarrollo regional humano y sostenible como finalidad última del proceso académico. Pero nos está costando. Tenemos, ¿cuánto, Claudia? 5 años con la política. Y de acuerdo con el plan de acción, estamos en un 20% a 5 años de haberse implementado la política. Entonces, esa mirada a lo regional, a lo municipal, creo que es una estrategia fundamental para ganar esos grados crecientes de autonomía y de libertad académica. Bueno, muchas gracias, doctoras, por el panel. Las disculpas del caso por el tiempo, yo creo que vuelvo a repetir que es sumamente valioso el poder intercambiar experiencias, así que muchas gracias. Retomando la idea del compañero Pedro Kiel, que ha moderado muy bien esta mesa, de aprovechar la riqueza que tenemos acá, continuaría según el orden, ¿verdad? Un panel más, pero vamos a hacer un alto para almorzar y retornamos a la 1:30, ¿verdad? Tenemos 1 hora exacta para poder comer. Para el almuerzo no se les olvide los tickets que se dieron para las comidas, y vamos a comer en la oficina del CEGER, que se encuentra aquí al costado derecho de este salón.